Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de conectarnos. Aunque no podemos congregarnos, podemos conectarnos a través de estos medios. Gracias a Dios por la tecnología. Y después, en este caso, en nuestra iglesia, haber tenido un buen tiempo esta mañana, en vivo, vía Zoom. Recuerde, el estudio de esta mañana lo va a ver a posteriori mañana, y de repente el martes, pero no se preocupe, va a salir. Y también tener un tiempo de cena, ¿no? Además del estudio, el tiempo de cena, gracias al Señor. Así que ahora estamos listos para continuar con nuestro estudio y estamos a punto, hoy en esta noche terminamos esta segunda gran sección del libro de Hechos, una sección, como hemos visto, muy importante, cual puente, donde vamos a ver justamente algo, espero, impresionante, como siempre, ¿no? Algo que a veces no lo notamos. Esto es, pasa, pero no lo notamos. Y es que siempre el accionar de Dios está ahí. Porque a veces esperamos que sea en una forma, de una manera o en un momento que nosotros creemos. Pero Dios sabe siempre qué es lo mejor. Gracias al Señor, así que por este tiempo estamos listos entonces para abrir ahí la palabra de Dios. Le animo a que vaya abriendo su Biblia ahí en Hechos capítulo 12. Vamos a mirar de los versículos 18 al 25, los últimos ya versículos del capítulo 12. Y para recapitular, terminamos lo que esta mañana iniciáramos. Estuvimos viendo ahí en el capítulo 12 este suceso tristemente célebre donde la iglesia, una vez más, va a enfrentar ya no mera oposición. Oposición es un término general, en este caso era algo muy marcado. La oposición era persecución, y como notamos allí era necesario hacer la reevaluación de la situación. ¿A qué cosas vamos a llamar persecución? Algunos van a querer ver persecución donde no hay tal, ¿no? Y la pregunta, dicho sea de paso, ¿lo que estamos viviendo es algún tipo de persecución? ¿Hay algún tipo de prohibición a que sigamos ejerciendo el ministerio? Algunos van a concluir rápidamente que sí. No negamos que Satanás por un lado va a querer aprovechar cada circunstancia, pero no podemos decir que por lo menos sea algo abierto o directo. Y vimos cómo había que reevaluar la situación, cosas específicas. Vimos también cómo en medio de esa persecución terrible se produjo la reacción de los santos, cómo estos como iglesia reaccionaron como siempre debemos hacerlo ante ello. Y vimos que eso empieza nada más importante con apelar a aquel que está al control de todo, a nuestro Señor. Y vimos cosas muy interesantes, vimos la intervención de Dios tremenda, pero paradójicamente vimos que hay cosas que Él puede hacerlo todo, pero hay cosas que Él no va a hacer. ¿Por qué? Porque las tenemos que hacer nosotros. Y hoy, para terminar, vamos a ver finalmente la retribución del Señor. En medio de la persecución, estamos hablando algo adrede, directo, frontal, intencional, contra la iglesia. ¿Cómo va a retribuir el Señor? Retribución. En otro pasaje diríamos la venganza del Señor, el pago del Señor. ¿Cómo va a hacerlo? Es lo que vamos a ver en esta noche. Así que Dios está al control. A veces pareciera que está en silencio, pero está presente siempre. Él no descuida, Él es fiel, Él es como Él literalmente es nuestro Padre. A todos aquellos que hemos puesto nuestra fe un día en el Señor Jesucristo es nuestro Padre, y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto más? Hablando de la iglesia, Él es el esposo y que cuida a su iglesia, no cabe duda. Pero a veces, reitero, esperamos o deseamos que actuara de una manera y un momento que nosotros pensamos. Pues no es así. Dios sabe siempre qué es lo mejor, ni antes ni después Él lo va a hacer. Así que vamos a ver la retribución del Señor, y como tal continuamos con nuestro título. ¿Recuerdan qué título pusimos? Hemos puesto el rey Herodes, que es el tristemente célebre personaje malvado, el rey Herodes y el real héroe. Eso es lo que vamos a ver a cabalidad en esta noche. Oremos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, que nos recuerda que tú sigues siendo el mismo, que no hay nada nuevo bajo el sol,
que ninguna circunstancia, ni la más grande, ni la más pequeña te sorprende, y que tú estás al control de todo y tú eres capaz de usarlo todo. Y creemos, Señor, que esto también obedece a tus propósitos. Esto es que tú quieres glorificarte en todo, que nuestra vida, la vida de tus hijos puedan ser edificadas. Y Señor, gracias te damos. Ayúdanos a poder tener ojos espirituales para poder mirarlo así, como Pedro, que al inicio no se daba cuenta, y nosotros, Señor, muchas veces somos así. Y ahora, una vez más, bendice tu palabra, bendice a cada oyente, a aquellos que están en este momento o después lo van a estar viendo. Señor, que una vez más tu Espíritu Santo use tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el rey Herodes, o el real héroe, o en todo caso, y vamos a ver al real héroe. Así que vamos a ver la retribución del Señor. Hemos visto cómo en esta directa y frontal persecución Dios va a actuar. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahí en tres ámbitos, ¿no? Con cada uno de estos tristemente célebres participantes. En primer lugar, veamos la retribución o entiéndase, para los ayudantes. Me estoy refiriendo a los soldados. Obviamente hay mucho que decir, es muy sencillo, pero hay muchas cosas concentradas e importantes que decir. Por ejemplo, cuando decimos ayudante estamos hablando de estos, los soldados. Ahora, ¿qué hace un soldado, alguien que esté en autoridad, cuando su superior le ordena hacer algo que es incorrecto, que no es legal, inmoral, etcétera? Está en un supuesto dilema. Por el lado de la autoridad tiene que obedecer, pero ¿cómo puede obedecer en aquello que es inmoral, incorrecto, ilegal? Pues bien, eso ha sido contemplado a través de la historia ante terribles precedentes, y hoy se llama el hecho de que si bien él está en la autoridad, él está bajo autoridad, este soldado, y tiene que obedecer, pero no necesariamente está obligado a estar de acuerdo. Así que él debe hacer un deslinde para que cuando venga el juicio lógico, ¿no es cierto?, este no sea comprendido en el juicio, sino se le comprenda porque actúa en lo que se conoce como obediencia debida. Para no desviarnos, aquí vamos a ver a estos soldados. Y vamos a ver ahí en el versículo 18 lo que comenzó a ocurrir con la retribución para estos ayudantes. Dice el versículo 18, note, mas hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Estamos hablando de estos soldados expertos, hombres de guerra, estaban desconcertados. En primer lugar, los soldados, los enemigos, estaban sorprendidos. Qué paradójico. Muchas veces quienes van a ser los primeros y más sorprendidos no son los creyentes, sino los no creyentes. Son los que van a notar eso y de cosas que nosotros no la damos por sentado. Pues bien, estos soldados estaban bajo un tremendo alboroto, porque como nos dice el texto, ¿qué había sido de Pedro? Ahora, recuerda cómo estaba Pedro. Pedro estaba pero bien acompañado. Parecía él el rey, estaba durmiendo entre varios soldados, encadenado, encarcelado, todo, y wow, qué peligroso, lo tendrían que haber considerado. Yo quiero leer entre líneas que ellos en realidad reflejaban una fe pasiva, es decir, ellos creían que sí, tenían la expectativa de que algo podría pasar, y ahora ha pasado, y ahí están bajo no poco alboroto. Qué tremendo que esta sea la experiencia entre los no creyentes, que es su desconcierto, el alboroto, eso es un signo. Y a veces eso es lo que vemos en el mundo, ¿no? Alboroto ante cosas que no saben. El mundo científico hoy, lamentablemente, lo lamentamos también, no saben cómo explicar, no saben qué es esta pandemia. Tienen que al paso del tiempo ir reconociendo, literalmente, diciendo, no sabemos. ¡Wow! ¿Qué tiene que haber pasado? Mire lo que ha tenido que pasar mundialmente para que se pronuncien y digan aquellos que antaño eran cual los pontífices de la salud, de la medicina, decir no sabemos. Pero qué bueno, ahí está el alboroto. Uno va al doctor y ¿qué hacemos? No sabemos. Imagínense haber estudiado tanto tiempo para decir no sabemos. Imagínense. Pues muy bien, aquí está el reflejo entre ellos, pero no quedó ahí. Lamentablemente, como hemos visto, ellos fueron parte de esta persecución. Y miren lo que se va a tornar. Miren cómo una autoridad arbitraria, Herodes, este tristemente célebre rey, arremete de manera obviamente injusta, ¿no? Y a justicia a sus propios ayudantes. Dice el versículo 19, mas Herodes, el rey, habiéndole buscado a Pedro, o sea, el mismo Herodes tuvo que entrar a buscar, sin hallarle.
después de interrogar a los guardas, seguro pensó, pero ¿cómo que se le va a escapar entre tanto? Estaba durmiendo encadenado entre ellos y él tuvo que pensar, no puede ser. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Mire cómo terminaron estos ayudantes. ¿Y quién los ajustició? Su propio jefe. Nótese, por eso hablábamos al inicio esto del juicio, de la obediencia de vida. Así que ahora ellos son ajusticiados por la propia autoridad. Ni siquiera tuvo que ver Dios directamente, menos los creyentes. Así que la maldad es así. La maldad en un momento toma a sus supuestos ayudantes y más tarde los va a justiciar entre ellos mismos. Hay confusión. No sería la primera vez que pase. Recuerda cómo Dios ha obrado en otros momentos en el Antiguo Testamento, cómo la manera en que obraba y que causaba confusión. ¿Recuerdan la época de Jueces con Gedeón? Cómo producía desconcierto, cómo producía justamente, como aquí nos dice, alboroto. Es así. La confusión muchas veces, más de las veces, es un sinónimo de juicio. A propósito, hoy hay algunos creyentes seguramente bien intencionados que van a creer que el alboroto, que la confusión es parte de un signo de bendición. Nada más equivocado. El alboroto, la confusión es un signo de juicio. Así que Dios está aquí actuando, en primer lugar, ni siquiera directamente. Sin embargo, miren cómo Él se glorifica. El propio rey Herodes ajustició, terminó llevando a la muerte a sus propios ayudantes. Así que no tenemos que preocuparnos. Dios sabe en qué momento y las propias consecuencias. El que es malo con uno va a ser malo con todos. Lo segundo que vamos viendo aquí, vamos a ver la retribución de los amigos. Y aquí vamos a descubrir otros entretelones de las motivaciones, de los móviles del rey Herodes. Y dice el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, otras regiones, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz. Mire cómo se movían los supuestos amigos. Y esto nos recuerda que lamentablemente así ocurre muchas de las veces ante las autoridades que están tentadas siempre a estos favores o favoritismos políticos. Y aquí está el caso de estos amigos. Y descubrimos que una vez más, que como ocurrió con Jesús, ¿recuerdan? Por intereses políticos, ¿no es cierto? Recuerda, por problemas internos. ¿Se acuerda usted cómo fue? Está claramente en la escritura y en la historia. Los problemas internos quisieron arreglarlos. ¿Cómo? Inculpando a personas inocentes. Problemas internos, arreglándolo con personas inocentes. Han pasado 20 siglos, sigue siendo igual. Se llama chivo expiatorio. A propósito, esa frase de chivo expiatorio es una frase bíblica. Es una frase de un mecanismo, cómo se hacía en un caso determinado. Pero qué triste. Así que los amigos, miren, los amigos de Herodes, ¿qué hacían? Se movían vía soborno, ¿no es cierto?, para conseguir sus favores. Qué terrible esa paz. A propósito, esto nos sirve para decir una vez más, esa paz que sacrifica valores, que sacrifica la verdad, es la paz del infierno. Estoy repitiendo lo que dijera un escritor. Así que hay algunos que todos queremos la paz, la tranquilidad. Sí, pero no a ese costo. No al costo de quedarnos callados, de ser hipócritas, de hablar medias verdades, de violar la verdad, la honestidad. No, esa no es la verdad. No puede hacer paz, no puede haber tal paz. Esa es la paz del infierno. Así que aquí está la retribución de los amigos. Herodes tenía aquí estos amigos que, sobornando a Blasto, su camarero, imagínense, alguien de confianza, para pedirle paz. Vemos los tejes y manejes, los tejes políticos. Una vez más que esto nos recuerda que cuando hacemos algo, una de las preguntas que tenemos que confrontarnos nosotros mismos, en primer lugar, es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué buscamos ganar? ¿Es un favor, beneficio personal, particular, o busco el bien de otros? Lo cual ya sería algo mejor. Ahora, decimos otros, obviamente no estamos pensando en otros que sean nuestros amigos o allegados en ese tipo de favores. Me refiero en el bienestar, obviamente, de otras personas, lo que llamamos altruismo, algo humanitario. Ya es mejor, pero no es lo mejor. Es algo mejor, pero no es lo mejor. ¿Sabe qué es lo mejor? Cuando nuestro propósito es buscar la gloria de Dios. Y en un instante vamos a ver cómo esto se puso de relieve. Así que aquí están aquellos que no les importó sobornar con tal de pedir paz. No podemos intentar lograr metas correctas
con métodos incorrectos, metas positivas con medios negativos. No funciona así. Tenemos que hacer lo correcto de la manera correcta, con motivaciones, con medios, con mecanismos para obtener metas correctas. No se puede establecer la verdad con mentiras, ¿sí? ¿Me entiende? Así que aquí encontramos, lamentablemente, cómo estos amigos del rey querían hacerlo así. La última cosa, miren la retribución del Señor. Y hasta aquí donde está el Señor, ¿no? En realidad ni tuvo necesidad. ¿Recuerdan cómo Herodes mismo terminó ajusticiando a sus ayudantes? Cómo los amigos actuaban de esta manera, también antiética. Y en tercer lugar vamos a ver la retribución para la propia autoridad de Herodes, este rey Herodes. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué hacemos cuando hay una autoridad? En este caso, un alto dignatario, mandatario, un monarca, un rey, la máxima autoridad está mal. ¿Qué hacemos? Pareciera ser un punto de conflicto. En realidad, es un conflicto en un sentido, pero no hay tal. La Biblia nos establece, permítame recordarle esto, que no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, el orden, la estructura, el orden, Dios es el que es pro autoridad. No estamos hablando de dicha autoridad o de tal, sino del orden. ¿Qué pasa cuando el que está en el orden, en la autoridad, sea familiar, social, civil, militar, eclesial, congregacional, no está en lo correcto? Obviamente en ese instante, le reitero, tal autoridad desaparece. Cuando la autoridad, quien fuera esta, no hace lo correcto, pierde la autoridad. No es que hay que desobedecer. La desobediencia es pecado, delito, etc. No. No hay autoridad. Ese es el tema. Pero al fin está en autoridad. ¿Qué hacemos? Sigue ahí. Se perpetúa. ¿Qué hacemos? Bueno, la Biblia nos dice desde ya que tenemos que orar. ¿Recuerdan lo que hacía la iglesia? Lo vimos en la mañana. ¿Cómo oraban sin cesar? ¿Cómo no? Para que vivamos quietos y reposadamente, porque de sus decisiones, buenas o malas, van a repercutirnos. ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos complotar, boicotear? ¿Podemos causar una revuelta? Más allá que pueda ser o no legal, eso sería un tema, no es lo mejor. Porque estaríamos sin querer haciendo la apología del desorden. Ahora este es todo un tema que no tenemos todo el espacio y el tiempo para discutirlo. Pero, ¿qué es lo correcto? Entendemos que la autoridad siempre va hacia arriba, siempre corre. Es decir, siempre hay una autoridad superior. Recuerda que le mencioné en Romanos 13 que las autoridades han sido puestas por Dios. Así que, ¿a quién reclamamos? Sí podemos reclamar. ¿A quién? Al que es autoridad sobre él. ¿Quién es la autoridad sobre el rey? El que lo puso, a Dios. Por eso es lo correcto. Pero no somos nosotros, no tenemos nosotros la autoridad para estar igual o por encima de él. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues bien, lo que nos queda es eso, orar y pedir a Dios que nos dé la fuerza, la paciencia, etc. Es una cosa muy difícil. Hoy hay lugares donde persisten autoridades anticristianas, anticristos, es decir, ante todo lo que sea. ¿Qué hacer? Es terrible. Ya no hablamos meramente de oposición, hay persecución. No es nuestro caso aquí en Perú, gracias a Dios, pero no quiere decir que no exista. Entonces, finalmente, ¿qué va a hacer Dios? Este es un caso donde vamos a ver, donde el límite se va a vencer, donde el extremo se va a llegar. Y mire lo que ocurrió. Veamos cómo la retribución que tuvo que hacer Dios. Dice ahí el versículo 21 y 22. Y un día señalado, Herodes, note por favor, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué está ocurriendo? Este Herodes era tal, la historia ha quedado, que si bien social y políticamente quiso él dejar una huella en la historia tal, el famoso templo de Herodes, usted puede purgar ahí en la historia, etc. Él era un hombre en el mejor tan terriblemente personalista, egocentrista, ególatra, y no le importaba con tal de que él quedara su imagen, su ego en la historia, avasallar y pasar por otros. Sí, y es más, siendo él de un trasfondo que recuerden, tenía una cierta relación con el pueblo judío, no le importó eso.
le interesaba sus propios intereses. Y aquí está hecho un rey. Y está con sus ropas reales. Es interesante que el sentido de estas ropas reales es la idea de lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, un traje de luces. Literalmente estaba hecho de plaquitas de metal. Recuerden, los espejos antes, en esa época hace 20 siglos, no eran espejos de sílice, de lo que hoy se hacen, sino eran de metal, metal muy pulido. Por eso es que podía no verse muy bien, pero era lo mejor. Y entonces un traje de luces era hecho de esos metales. De tal manera que cuando él salía al público, al sol, le reflejaba en él la luz y causaba obviamente, era en cierto ángulo imposible mirarlo. Era a propósito, a eso se llamaba un traje de luces. Esas eran las ropas reales. Y ahí está sentado en el tribunal, en su podio, y los arengó. ¿Y qué está diciendo? Aquí hay que leer bien. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Es decir, ¿qué estaba diciendo? Por favor, esto no es un eslogan de la democracia, mal leído, mal copiado, como cuando en Los Ángeles, en la tierra paz y buena voluntad, y paz a los hombres de buena voluntad. Eso nunca dijo la Escritura. Igual es este caso. ¿Qué está diciendo? Tal es así que él, en su apariencia era tal, que no se le podía ver cual la gloria que el pueblo decía, cuando tú hablas, tú no hablas, está hablando Dios. ¿Y qué hizo Herodes? Nada. Bien, gracias. Y aquí que vemos un dignatario deseoso de ser tratado como Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Usurpar. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. Querer tener el lugar de Dios. Y le recuerda, repito, alguien, un dignatario, alguien que esté en autoridad, deseoso de ser tratado como Dios. ¿Le suena? Es el germen satánico, de cómo Lucero se transformó en Satanás cuando quiso tener el lugar de Dios. La única posición que él no tenía. Inmediatamente después de Dios estaba Lucero, pero quiso tener esa posición. Y eso se llama pecado. Y aquí vamos a ver cómo el aplauso que recibió Herodes fue el último aplauso, el aplauso de la Dios a una autoridad arbitraria anticristiana. Mire, qué cambio. ¿Y qué notaremos? Lo típico, esto no es la vanagloria que se busca hoy, el síndrome de Hollywood, de la fama, ¿no es cierto? Estar en un lugar tal y tener tal gloria, cual Dios, que cuando alguien se pronuncia, wow, está hablando de Dios. ¿Has notado ese síndrome? Que cuando se llega a cierto lugar de fama, en el campo que fuera, y generalmente son campos de frivolidad, pues esta persona, por estar ahí, ahora inmediatamente adquiere una autoridad en todo campo. Le preguntan cómo debe ser tal o cual campo. ¿Por qué? Porque está en la fama. Y no solo en esos campos frívolos, evidentemente, sino en todo campo. El problema es cuando deseamos ser tratados como Dios. Y eso se llama tomar la gloria de Dios. Ese es un pecado. Y aquí ocurrió inmediatamente después la paga. Dice aquí, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y esto nos recuerda lo que dice la Biblia, que en el Salmo 105 nos dice, y aquí lo tengo separado, permítame leérselo. Dice el Salmo 115, no a nosotros, 115.1, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. Y es un principio bíblico. Dios en su bondad, Él está deseoso de compartir sus bendiciones, sus dones, pero no comparte su gloria. No la comparte y encima aquí alguien se la quiere usurpar. Ese es un terrible pecado. En la descripción, en Romanos capítulo 1, recuerda, en la descripción de cómo es que el mundo llegó a tal punto de degradación, uno de los factores de esa degradación nos dice allí que por cuanto no reconocieron a Dios ni le dieron gracias. Y dice allí, pues habiendo conocido a Dios, capítulo 1, versículo 21 de Romanos, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué nos recuerda? Que todos en un inicio han conocido a Dios, algo, pero sin esa luz no fueron consecuentes, no le dieron gloria. Y que dicen, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios y ser necios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego viene el juicio. ¿Qué notó? La gloria. Así que
aquí tenemos este rey, un rey humano, un fantoche. ¿Cómo podemos comparar a alguien terrible de esas condiciones que ni son ni siquiera valores humanitarios, queriendo compararse con Dios? Una vez más estaba embriagado de poder, de fama. Y qué peligroso es esto. ¿Y qué hizo? Quiso tener el lugar de Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió. El mensajero de la muerte también, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es interesante que el juicio fue instantáneo. Y la manera, comido de gusanos, ¿no? Notan casi hasta la más que fina ironía. Por un lado la gloria, las luces recuerdan, el trono, lo alto, el pueblo. Tú cuando hablas es Dios quien habla, no hablas como hombre. ¿Le suena? Hoy hay criterios así todavía. Y entonces, ¿qué paró? ¿Que muere? Muere comido de gusanos. Por fuera hermosura y por dentro gusanos, comido de gusanos. Al parecer algo ya estaba pasando, habría estado pasando, o el poder de Dios, literalmente el toque del ángel le hirió de esa manera. Mire cómo terminó. Así que Dios mismo se encargó. Es interesante, como hemos visto, que Dios no trató con los ayudantes, los soldados. Fue la misma autoridad, nota la misma. O sea, el mismo Herodes cumplió muy bien su labor. Recuerda, usted sabe que quien le da órdenes al cabo no es el capitán, es el sargento. En todo caso, el capitán ordena teniente, el teniente sucesivamente. Interesante que aquí quien se encargó de los ayudantes fue Herodes. Y quien se encarga aquí de la autoridad no fueron los ayudantes, no fue la iglesia. ¿Quién fue? Dios mismo. Dios se encargó. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pablo tuvo, el ahora apóstol Pablo, cuando era Saulo, él experimentó lo que era dar duras cosas, patadas, contra una punta del aguijón, y él no lo sabía, y el Señor le salió al frente y tuvo la oportunidad. A propósito, todos tienen esa oportunidad. Herodes tuvo esa oportunidad también. Él venía de una casa muy conocida, ¿no es cierto? Que mucha familiaridad con los judíos. Lamentablemente no estuvo a la altura. Así que así terminó. Dios se encargó de la retribución de esta misma autoridad. Cuando en mecanismos de diplomacia, cuando alguien hay una autoridad tal que está en un delito, tiene que venir mínimo una autoridad del mismo nivel o de mayor rango. Si es un capitán, no puede venir, por ejemplo, no puede venir un teniente a tomarle preso, tiene que ser otro capitán, generalmente por la coherencia. Igual, aquí tuvo que tomar quien le puso. Dios se encargó de él. Y terminamos, mire qué ocurrió, dos cosas: el crecimiento de la escritura, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué nos estamos enfocando, Lucas? Que esta de la persecución no escapa al manejo de Dios. Dios no la envió, pero Dios la pudo usar. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y por último, el cumplimiento de los enviados. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí está ese enfoque sencillo. ¿Recuerda nuestro título? El rey Herodes y el real héroe. ¿Quiénes son los héroes? En la Biblia no hay héroes. No hay ningún héroe. Usted saca a Dios del relato bíblico, no hay héroes. ¿Qué hicieron aquí? Pedro, una vez más, él ni sabía. ¿Qué? ¿La iglesia por orar? No, estaba humillada. Bernabé y Saulo, no, su labor fue otra. Ellos no estaban para eso. Los pastores no estamos para eso. Somos hombres, como diría Pedro al centurión, ¿recuerda? También soy hombre. Era Dios quien se encargó. Ellos tenían que cumplir un servicio, literalmente una diaconía, y volvieron a Jerusalén. Qué interesante el orden. Volvieron a quienes los envió. Y aquí hasta continúa el discipulado, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué está diciendo Lucas? No importa la oposición o la persecución, si Dios está de por medio, va a crecer. Qué gozo que nos anima esto, que en esta guerra, como se ha llamado, donde es una guerra contra un enemigo invisible, no va a prevalecer. La palabra de Dios, la escritura y los enviados van a seguir creciendo y cumpliendo su labor respectivamente. Que el Señor siga haciendo así su obra, se siga glorificando en medio de ellos. Si nosotros queremos eso, así va a ocurrir. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el ánimo de tu palabra, que tú estás al control de todo y en un momento dado, si es necesario, tú vas a intervenir, porque tú cuidas a tu iglesia y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.
Al terminar, les animamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Iniciamos una nueva serie. Acompáñenos.